Bien, en este video, como para ir terminando, vamos a ver justamente la resolución de una ecuación diferencial ordinaria. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí?, de aplicación de la transformada de Fourier a la resolución de una ecuación diferencial ordinaria. Pero para abocarnos a la ecuación diferencial ordinaria, primeramente vamos a ver algunas propiedades, ¿sí? Algunas propiedades. Aclaro que obviamente todas estas propiedades tienen su demostración. Ustedes ya tienen apuntes con las demostraciones de estas propiedades que vamos a enumerar ahora, ¿sí? Y si no, bueno, cualquier cosa, como siempre digo, vía correo me las solicitan, ¿sí? Las demostraciones de las propiedades, ¿sí? Acá, para poder resolver esta ecuación diferencial, vamos a necesitar algunos conceptos previos. Por ejemplo, de todas las propiedades de las cuales goza la transformada de Fourier, vamos a usar, por ejemplo, la transformada de la derivada, ¿sí? La transformada de la derivada, que esto es un teorema, tenemos que si la transformada de Fourier de f de t es f de omega, es obviamente que estamos suponiendo que f de t es transformable Fourier, es decir, que cumple con las condiciones de Dirichlet, ¿no? Obviamente. Decíamos entonces, si la transformada de Fourier de f de t es f de omega, y, ojo acá, con esta notación, si f en el infinito es igual a f en el menos infinito igual a 0, cuando estoy diciendo f en el infinito y f en el menos infinito, no es que estoy evaluando a la t por infinito, porque obviamente el infinito no es un número. Con esto, lo que estamos diciendo, con esta escritura, lo que estamos haciendo es un límite. F en el infinito significa el límite. Cuando t tiende a infinito de f de t, me tiene que dar 0. Y f en el menos infinito significa que el límite cuando t tiende a menos infinito de f de t me tiene que dar 0. Es decir, que cuando t tiende a más infinito y a menos infinito, la función se hace nula. Recordemos el ejemplo del video anterior. ¿Se acuerdan la función que teníamos? F de t igual e a la menos t para t mayor que 0 y 0 para t menor que 0. Bueno, esa función cumple con esto, porque cuando t tiende a infinito era una exponencial decreciente que tiende a 0, y cuando t tiende a menos infinito, como era la constante f de t igual 0 para los t menores que 0, decíamos cuando t tiende a menos infinito, efectivamente la función me da 0. Así que, como vemos, ¿sí?, cuando tiende a infinito y a menos infinito, la variable t, la función obviamente tiende a 0. ¿Sí? Esta va a ser una de las condiciones necesarias en este teorema. Y además, obviamente, que f de t sea transformable Fourier. Entonces, bajo estas condiciones, tenemos que la transformada de Fourier de la derivada enésima, fíjense que acá la n la ponemos entre paréntesis, ¿sí? Recordemos que por lo general, esta es una cuestión de escritura, por lo general cuando aparece f elevado a un exponente, ¿sí?, en este caso supongamos n, si n está entre paréntesis, se refiere al orden de derivación. Y si la n está sin paréntesis, es decir, si yo tengo f elevado a la n, sin paréntesis la n, por lo general es una potencia enésima, ¿sí? Es una cuestión de escritura nada más, ¿eh? Algunos autores, en vez de ponerle acá dos paréntesis, solamente le ponen el paréntesis izquierdo nada más, también para indicar que es la derivada enésima. Entonces, cuando el exponente está entre paréntesis, estamos hablando del orden de derivación, y cuando el exponente está sin paréntesis, estamos hablando de una potencia. Entonces, la transformada de Fourier de la derivada enésima de f de t, ¿sí?, obviamente que también, acá también estamos suponiendo que tanto la función f de t como todas las derivadas hasta la de orden n-1, ¿sí?, son continuas y son transformables Fourier, obviamente, ¿sí? Entonces, decíamos que si pasa esto, la transformada de Fourier de la derivada de orden n, o la derivada enésima de f de t, fíjense que va a ser igual a la potencia i omega elevado a la n, i omega elevado a la n por f de omega, que f de omega es la transformada de Fourier de f de t. Es decir, que la transformada de Fourier de la derivada enésima de f de t es igual a la transformada de Fourier de la f de t sin derivar por la potencia enésima de i omega. Por la potencia enésima de i omega, donde n obviamente que es un número natural, ¿sí? N es un número natural. Obviamente que esto se demuestra, por lo general en los textos, esto se demuestra para n igual 1, y después, una vez que se demostró para n igual 1, se lo hace por inducción completa. Es decir, se supone que, bueno, para n igual 1 se lo demuestra y obviamente se cumple el teorema. Después se lo toma para un n igual k, se lo supone para un n igual k, válido, y después se lo trata de demostrar para un n igual k más 1, es decir, por inducción completa.
por lo general es lo que suele aparecer en los textos, la demostración de la transformada de la derivada, ¿sí?, de la función objeto f de t. Recuerden también que, como decíamos, a la f de t se la suele llamar función objeto, a la f de omega función imagen, o también a la f de omega se la suele llamar espectro. ¿Por qué? Porque por lo general en las aplicaciones, como vamos a ver ahora, la f de t, la i de t, la g de t, cuando tengamos funciones que dependen de t, decíamos, por lo general la t va a ser tiempo, entonces se la van a llamar a esas funciones funciones temporales, y sus transformadas, f de omega, g de omega, i de omega, ¿sí?, se la van a llamar funciones espectros, o van a decir que es el espectro justamente de la f de t. Cuando hablamos del espectro de la f de t, de la g de t, de la i de t, estamos hablando de justamente de la transformada, de la f de omega, g de omega, i de omega, que sería la función o la señal que se transformó en función del tiempo, ahora en función de la frecuencia. ¿Sí? Esto ahora lo vamos a ver bien con el ejemplo. Después, otra cuestión interesante a tener en cuenta es el concepto de convolución. Yo acá simplemente voy a definir lo que es la convolución y voy a mostrar alguna propiedad y demás. Obviamente que hay una demostración, después vamos a ver el teorema de convolución o el teorema de Borel, ¿sí? Esto después lo vamos a ver más detenidamente cuando se vea transformada de Laplace, porque va a volver a aparecer, ¿sí?, va a volver a aparecer el teorema de convolución, que es una muy buena herramienta, el teorema de convolución o teorema de Borel. Es una muy buena herramienta para calcular transformadas, ya sea de Fourier o de Laplace, o transformadas inversas, ¿sí?, que lo vamos a necesitar acá. Pero también, si yo me quiero detener un poquito más sobre la convolución de dos funciones, la convolución, acá lo vamos a definir desde el punto de vista matemático, pero si uno quiere detenerse más en la idea geométrica, ¿no?, y en el análisis de qué significa convolucionar dos funciones, si f de t y g de t son, por ejemplo, funciones temporales, son dos señales temporales, dos señales que dependen del tiempo. Convolucionar dos señales, bueno, ¿qué significa? Bueno, lo pueden encontrar en mi canal de YouTube, ¿sí? En mi canal de YouTube, en la carpeta de señales y sistemas, ahí van a encontrar, además de lo que es una señal de tiempo continuo, de tiempo discreto, propiedades y demás, van a encontrar justamente la convolución. Van a encontrar la idea de convolución para señales continuas, que es lo que estamos viendo acá, y también, bueno, van a encontrar la convolución para señales discretas, que está relacionado obviamente con lo que es teoría de señales. Yo por ahora simplemente lo voy a mostrar como una herramienta matemática porque lo vamos a necesitar para resolver la ecuación diferencial, ¿sí? Entonces, se define la convolución, ¿sí?, definición, se lo va a escribir así, con un asterisco, que ese asterisco es lo que se conoce como el producto de convolución, que es un asterisco, ¿sí? F de t asterisco g de t, y esto se lee f de t convolución g de t. La convolución entre f de t y g de t se lo define como la integral entre menos infinito y más infinito de f de u por g de t menos u diferencial u. Fíjense que la f de t pasa a ser la f de u, la variable acá, la variable de integración es la u, pero la g de t aparece desplazada. Fíjense que acá dice g de t menos u. Ojo acá, porque en esta integral la u es la variable y la t pasa a ser una constante. En la integral, la u es la variable porque estamos integrando respecto de u, pero la t pasa a ser una constante en esta definición, ¿eh? Ojo, entonces, el producto de convolución entre f de t y g de t es la integral impropia entre menos infinito y más infinito de la f de u, que sería la f de t, simplemente reemplazar a la t por u, por g de t menos u. Significa que donde haya una t, lo vamos a reemplazar por t menos u, que es un desplazamiento en realidad, g de t menos u diferencial u. ¿Sí? Esta sería la definición del producto de convolución. Parece una fórmula media como rebuscada o media complicada, pero tiene aplicaciones muy interesantes, entre ellas, por ejemplo, para la resolución de ecuaciones diferenciales y también para transformación de señales, ¿sí? Entonces, ¿qué propiedades tiene este producto de convolución o esta integral? Bueno, tiene varias propiedades, todas se demuestran, obviamente. La primera de ellas es que el producto de convolución es conmutativo. Da lo mismo hacer f de t convolución g de t que hacer g de t convolución f de t, ¿sí? F estrella g es igual a g estrella f. El producto de convolución es conmutativo, ¿sí? Después, 2, la segunda propiedad, el producto de convolución, como vemos, es asociativo. Es decir, acá tenemos f convolución g y el resultado convolución h. Y acá lo que tenemos es primero g convolución h
y el resultado tenemos f convolución con el resultado de g convolución h. Es decir, que el producto de convolución es asociativo. Acá podemos convolucionar primero la f con la g y luego con la h, y acá podemos convolucionar primero la g con la h y luego con la f. Eso es lo que estamos diciendo con esta segunda propiedad, ¿sí? La propiedad asociativa para la convolución. La propiedad 3 también es muy interesante porque es la que vamos a utilizar acá. Nos dice que, por ejemplo, si nosotros sabemos que la función f y g, las dos funciones que yo voy a convolucionar, si la función f y g son nulas para todo t menor que 0, ¿sí? Si las funciones f y g son nulas para todo t menor que 0, ¿sí? El producto de convolución es mucho más sencillo. Esto sale a partir de un cambio de variables, ¿sí? Se trabaja con esta que tenemos acá y se hace lo que se llama un cambio de variables, ¿sí? Y se llega a que el producto de convolución entre f de t con g de t es igual, fíjense, ya no es más la integral entre menos infinito e infinito, sino que va a ser la integral entre 0 y t, obviamente con t mayor que 0, ¿sí? Porque estamos diciendo que para t menor que 0 ambas funciones f y g son nulas. Entonces el producto de convolución entre f de t y g de t, o f de t estrella g de t, es la integral entre 0 y t de lo mismo que tenemos acá, f de u por g de t menos u diferencial u, ¿sí? Bueno, esta propiedad es interesante porque es la que vamos a usar acá y porque además a la hora de resolver ecuaciones diferenciales, por lo general, como van a surgir de problemas físicos, y si la variable t me representa tiempo, no tendría sentido trabajar con tiempos negativos. Entonces, vamos a suponer, si estamos, por ejemplo, trabajando con, como vamos a pasar acá, con dos funciones, uno supone, o si uno va a trabajar con funciones, a la hora de resolver una ecuación diferencial, uno supone como condición, ¿sí?, que para los t negativos, para los t menores que 0, o para tiempos negativos, digo tiempo, por eso lo pongo entre comillas, para t menor que 0 la función es nula. Es decir que no tenemos función, no tenemos señal, que la señal comienza a estar activa a partir de t igual 0 en adelante, ¿sí? Que para t menores que 0 la señal la podemos suponer como nulas. Entonces es bueno tener el producto convolución. Esto sería para todo t, y esto sería en este caso cuando suponemos que ambas funciones que yo voy a convolucionar son nulas para t menor que 0. Fíjense que el producto de convolución nos queda mucho más sencillo, porque de una integral impropia ahora pasamos a tener a una integral definida entre 0 y t. Obviamente que esta integral la vamos a resolver con respecto, igual que la anterior, esta integral se resuelve con respecto a la variable u, y luego de aplicar Barrow, el resultado va a ser una nueva función que va a depender del límite superior de la integral. Es decir, que el resultado va a ser una nueva función que justamente es el producto de convolución entre estas dos. El resultado va a ser una nueva función que va a depender de la variable t, ¿sí? Va a depender de la variable t. Acá también, ¿sí? Más allá que sea de menos infinito a más infinito, la integral es respecto de u, y cuando uno calcule esta integral y aplique Barrow y límites y demás, el resultado va a ser una nueva función que va a depender justamente de la variable t, lo que acá tomamos como constante a la t, porque la integral es respecto de u, va a pasar a ser justamente la variable de la convolución del resultado. Bien, en base a esto podemos también tener el teorema de Borel, que obviamente tiene su demostración. La demostración no es difícil, tampoco es fácil, tampoco es corta, ¿sí? Pero bueno, la demostración del teorema de convolución o del teorema de Borel también aparece en los textos de análisis matemático 3 o de cálculo avanzado, ¿sí? Lo pueden encontrar tranquilamente, ¿no? Tenemos el teorema de Borel para la transformada de Fourier, y después, obviamente, como vamos a ver más adelante, tenemos el teorema de Borel para la transformada de Laplace, como caso particular, ¿no? Obviamente. Entonces, ¿qué es lo que establece el teorema de Borel? El teorema de Borel establece que si f y g son continuas, esto significa continuas, no constantes, ¿eh? Si f y g son continuas y transformables Fourier, si dadas estas dos funciones, f de t y g de t, son funciones continuas y transformables Fourier, ¿sí? Y la transformada de Fourier de f de t es f de omega, y la transformada de Fourier de g de t es g de omega. Acá obviamente vuelvo a recalcar que cuando yo digo que f y t son continuas y transformables Fourier, es obvio que f y g, f de t y g de t cumplen con las condiciones de Dirichlet. Acuérdense en el video anterior cuando hicimos la transformada de esa función f de t, que primero verificábamos las condiciones de Dirichlet. Esa función f de t era discontinua en el 0, pero para los t mayores que 0 era continua, para los menores que 0 era continua, y en el 0 sí
tenía una discontinuidad de salto finito. Bueno, acá estamos suponiendo que f y g obviamente cumplen con las condiciones de Dirichlet y obviamente que son transformables Fourier. Entonces, si la transformada de Fourier de f de t es f de omega y la transformada de Fourier de g de t es g de omega, entonces el teorema de Borel me dice que, fíjense que el producto ordinario, porque esto es un punto, es el producto ordinario, es el producto que ustedes conocen, ¿sí? De la aritmética elemental. El producto ordinario de f de omega por g de omega, es decir, el producto ordinario de la transformada de Fourier de f de t por la transformada de Fourier de g de t, es decir, f de omega por g de omega, el producto ordinario entre f de omega por g de omega es igual a la transformada de Fourier del producto de convolución entre f de t y g de t. O, si se quiere, lo podemos leer al revés. La transformada de Fourier del producto de convolución entre f de t y g de t es el producto ordinario de las transformadas de Fourier de cada una, de f de omega por g de omega. Lo estoy leyendo al revés, de derecha a izquierda. Y viceversa, porque acá tenemos que si la transformada de Fourier de este producto de convolución me da este producto ordinario, aplicando transformadas inversas de Fourier a ambos miembros, me queda lo de abajo que sería el equivalente, ¿sí? Sería el equivalente. El equivalente a lo de arriba. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que la transformada inversa de Fourier del producto ordinario entre f de omega y g de omega me devuelve el producto de convolución entre f de t y g de t. Entonces, la transformada de Fourier del producto de convolución entre f de t y g de t es igual al producto, ¿sí?, ordinario entre las transformadas de Fourier de cada una, es decir, entre f de omega y g de omega, y viceversa. La transformada inversa de Fourier del producto ordinario entre f de omega y g de omega me devuelve el producto de convolución, ¿sí?, entre las transformadas inversas de cada una, porque la transformada inversa de f de omega es f de t y la transformada inversa de g de omega es g de t. Podemos usar la primera o la segunda dependiendo de lo que uno quiera hacer, podemos llegar a usar la primera o usar la segunda, ¿sí? Entonces, en base a la transformada de la derivada, ¿sí?, la transformada de Fourier de la derivada enésima de f de t es i omega elevado a la n por f de omega, que es la transformada de Fourier de f de t, y en base al teorema de Borel que relaciona el producto de convolución entre dos funciones, ¿sí?, con el producto ordinario entre sus transformadas, en base a esto, ahora sí podemos resolver esta ecuación diferencial, que es un ejemplo relativamente sencillo, pero que bueno, vamos a utilizar esto que tuvimos que definir o determinar previamente, ¿sí? Entonces, empezamos. ¿Sí? Supongamos que tenemos esta ecuación diferencial lineal, ¿sí?, de orden 1, ¿sí? Fíjense, a coeficientes constantes, tenemos i' de t más b. B es una constante, en este caso vamos a suponer que b es una constante positiva. Decíamos i' de t más b por i de t igual a f de t, donde f de t es lo que se llama la función excitadora del sistema. Si a esto efectivamente lo tomamos como un sistema, y de hecho es un sistema, una ecuación diferencial es un sistema, ¿sí?, porque a partir de una función de entrada, de una señal de entrada, como en este caso la f de t definida de esta manera, ¿sí?, lo que vamos a ver cuál va a ser la señal de salida. La señal de salida es la i de t, que es la que estamos buscando. Yo acá estoy buscando como resultado quién es i de t, quién es la función i de t, tal que si yo la derivo una vez y si yo a esa función la multiplico por b y luego sumo estos dos resultados, me da como resultado esto que ustedes tienen acá, ¿sí? Por eso es una ecuación diferencial. Ordinaria porque justamente la función incógnita i de t, que es la que estamos buscando, depende de una sola variable que es t, ¿sí? Entonces, acá la función f de t se la suele llamar función perturbadora o también función excitadora del sistema. Y en este caso la función f de t viene dada de la siguiente manera. Va a valer 1 si t pertenece al intervalo cerrado 0t grande o 0t mayúscula y 0 fuera de ese intervalo. Es decir, que en el intervalo 0t, ¿sí?, se supone que t mayúscula es positivo, ¿no? En el intervalo 0t la función vale 1 y fuera de ese intervalo la función vale 0. Es decir, que es un pulso. La función f de t no es otra cosa que un pulso, ¿sí?, de ancho t, un pulso de ancho t y altura 1, ¿no?
Es lo que estamos diciendo acá. Bueno, ¿cómo hacemos entonces? Lo primero que hacemos es aplicar transformada de Fourier a ambos miembros, porque como acá tenemos una igualdad, aplicamos transformada de Fourier a ambos miembros. Tenemos entonces que la transformada de Fourier, nos queda la transformada de Fourier de I' de t más b por i de t es igual a la transformada de Fourier de f de t. ¿Sí? Aplicamos transformada de Fourier a ambos miembros. Luego, en el miembro izquierdo, otra de las propiedades, que yo acá no las nombré, pero se las comento ahora, otra de las propiedades es que, fíjense que tenemos la transformada de Fourier de una suma. Bueno, la transformada de Fourier de una suma es igual a la suma de las transformadas de Fourier. Y acá tenemos, fíjense, la función incógnita multiplicada por una constante. Por lo tanto, la transformada de Fourier de una constante por una función es igual a la constante por la transformada de Fourier de la función. Entonces, cuando un operador, en este caso el operador transformada de Fourier, hace que la transformada de una suma me la convierta en una suma de transformadas y la transformada de una constante por una función me la convierta en la constante por la transformada de la función, se dice que ese operador, en este caso el operador transformada de Fourier, goza de la propiedad de linealidad. Goza de la propiedad de linealidad. Es decir, en pocas palabras, la transformada de una suma es igual a la suma de las transformadas y la transformada de una constante por una función, la constante la podemos sacar de la transformada. Es decir, nos queda la constante por la transformada de la función. ¿Sí? Goza de la propiedad de linealidad. La demostración es muy sencilla porque como la transformada viene dada por una integral, ¿sí? Ya sabemos que la integral de una suma es la suma de las integrales y la integral de una constante por una función es igual a la constante por la integral de la función. Entonces la demostración de la linealidad de la transformada es extremadamente sencilla. Entonces, acá lo que hacemos es distribuir la transformada de Fourier, ¿sí? Y bueno, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría la transformada de la derivada primera de t, que si vamos a la propiedad n, en este caso n vale 1. Así que la transformada de la derivada primera, ¿sí? De i de t sería i omega elevado a la 1, acá lo tenemos, i omega, ¿sí? I omega elevado a la 1 por f de omega. En este caso, la transformada de la i de t la llamamos i de omega. Repito, i de t sería esta cuando n vale 1. La transformada de la derivada primera de i de t va a ser i omega elevado a la 1 por i de omega, donde la i de omega, la i mayúscula obviamente, la i de omega es la transformada de la i de t. La i de omega es la transformada de la i de t. ¿Sí? Después, la transformada de una constante por la función, eso es igual a la constante, b, y la transformada de la i de t, ¿sí? La transformada de Fourier de la i de t va a ser la i de omega, la i grande de omega. Fíjense que yo uso letras i distintas. Yo acá uso i imprenta minúscula, que es la que depende de t, y yo acá uso i imprenta mayúscula, que es la que depende de omega, ¿no? Por favor, tratar de usar letras diferentes para no confundirse y pensar que es la misma. Entonces, repito. Por propiedad de linealidad, la transformada de la suma es la suma de las transformadas y la transformada de una constante por la función es igual a la constante por la transformada de la función. La transformada de la derivada primera de i de t por la propiedad de las derivadas, ¿sí? Va a ser i omega a la 1 por i de omega. I omega a la 1 por i de omega. Y la transformada de b por i de t va a ser b por i de omega. Y en el miembro derecho, la transformada de f de t, ¿sí? En el miembro derecho, la transformada de f de t la llamamos f de omega. ¿Sí? Bueno. Ahora, ¿qué es lo que hacemos acá? ¿Sí? Lo que hacemos acá. Bueno, de acá despejamos i de omega. De acá despejamos i de omega. ¿Sí? De esta ecuación despejamos i de omega. Si ustedes despejan i de omega, les queda i de omega igual a f de omega dividido b más i de omega. Repito, de esta ecuación despejamos i de omega. I de omega es igual a f de omega dividido b más i de omega. A esta función, a la i de omega, que es la transformada de la i de t, la i de t es la función que yo estoy buscando, es la función incógnita que es la solución de la ecuación diferencial. ¿Sí? La i de omega es justamente el espectro de la solución, es lo que habíamos dicho hace unos minutos atrás. A la i de omega, que sería esto, se lo llama justamente espectro de la solución, ¿sí? De la solución i de t, que es la que estamos buscando.
Fíjense que la transformada de Fourier, y esto después se va a ver bien con la transformada de Laplace, la transformada de Fourier lo que hace es transformarme un problema analítico en un problema algebraico. Y ahora lo resuelvo en el campo algebraico, ahora vamos a ver qué significa, y luego antitransformo, porque yo voy a tener la i de omega. Y ahora lo que habría que hacer es antitransformar, ¿para qué? Para volver a obtener la i de t, que es justamente la solución de la ecuación diferencial. Es decir, tengo un problema con i de t, aplico transformada de Fourier, lo llevo a un problema algebraico, es decir, a una expresión de tipo polinómica. Estrictamente no es un polinomio, pero tiene la forma de un polinomio, con i de omega. Despejo i de omega, eso es álgebra, despejo i de omega, y una vez que tengo el espectro de la solución, o i de omega, ahora lo que hacemos es antitransformar. Bueno, a la hora de antitransformar, en este caso vamos a aplicar el teorema de Borel, pero se puede aplicar cualquiera de todas las propiedades de las cuales goza la transformada de Fourier, ¿sí? Eso, como dijimos, lo vamos a ver con más detalle cuando veamos transformada de Laplace. Antitransformar no siempre es sencillo. Antitransformar, ya sea por Fourier o por Laplace, antitransformar no siempre es sencillo. Hay que tener, ¿sí?, un cierto manejo de las propiedades, de las propiedades de la transformada y de la transformada inversa. Digo, hay que tener, ¿sí?, obviamente ese manejo para poder antitransformar, ¿sí? Porque, como dije, no siempre es sencillo. Y a la hora de antitransformar tampoco vamos a estar aplicando la definición que vimos, ¿se acuerdan?, en el video de las transformadas de Fourier, ¿sí? No vamos a estar aplicando la definición estricta para antitransformar, porque van a empezar a aparecer esas integrales impropias, espantosas, que si además yo quisiera utilizar esas integrales para volver a obtener, en este caso, la i de t, se termina complicando y mucho. Entonces, justamente, uno utiliza las propiedades para sortear la definición. Uno utiliza las propiedades para no tener que caer en la definición, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver cómo lo vamos a hacer acá. Entonces, teníamos la ecuación diferencial, aplicamos Fourier a ambos miembros. Se transformó en esta nueva ecuación con omega. De acá despejamos i de omega, ¿sí? Y obtenemos lo que se llama el espectro de la solución, ¿sí? Bien, ahora fíjense que yo acá tengo un cociente, ¿sí? Y como yo voy a aplicar el teorema de Borel, voy a aplicar el segundo, ¿sí?, la segunda opción, la transformada inversa de Fourier del producto entre f de omega por g de omega. Justamente yo esto lo voy a querer escribir como un producto. Entonces, fíjense, llamemos a g de omega 1 sobre b más i omega. Llamemos a g de omega 1 sobre b más i omega. ¿Por qué? Porque entonces ahora esto, la i de omega me va a quedar como f de omega por g de omega, ¿sí? Porque g de omega va a ser 1 sobre b más i de omega. Pero además, fíjense que yo voy a necesitar la transformada inversa de Fourier de g de omega. Es decir, g de t es la transformada inversa de Fourier de la g de omega. Es la transformada inversa de Fourier de esta función, 1 sobre b más i omega. Y la transformada inversa de Fourier de esta función ya la tenemos. ¿Por qué la tenemos? Porque si recordamos en el video anterior, ¿se acuerdan que en el video anterior calculamos la transformada de Fourier de esa función f de t que era e a la menos t para t mayor que 0, que era esa exponencial decreciente, y 0 para t menor que 0. ¿Y se acuerdan que nos había dado como transformada de Fourier? La transformada de Fourier de esa función f de t nos había dado 1 sobre 1 más i omega. 1 sobre 1 más i omega. ¿Sí? Bien, si en ese ejercicio, por ejemplo, o si en ese ejemplo, en vez de tener f de t igual e a la menos t para t mayor que 0, hubiéramos tenido e a la menos b, ¿sí? E a la menos b por t para t mayor que 0 y 0 para t menor que 0, ¿sí? El ejercicio no cambia en nada y el resultado, la transformada de Fourier de esa función, hubiera sido justamente esta que tenemos acá, 1 sobre b más i omega. Por lo tanto, si g de omega es 1 sobre b más i omega, g de t, que es la transformada de Fourier inversa de la g de omega, teniendo en cuenta ese ejemplo, ¿a qué va a ser igual? Y bueno, va a ser igual a justamente lo que tenemos acá. Va a ser igual a e elevado a la menos b por t para t mayor que 0 y 0 para t menor que 0. Es decir, que gracias a ese ejemplo que hemos resuelto en el video anterior, sabemos que la transformada inversa de Fourier de esta función, 1 sobre b más i omega,
es la que tenemos acá, e a la menos b por t para t mayor que 0 y 0 para t menor que 0. Así que ese ejemplo nos sirvió para poder obtener esta transformada inversa. Entonces, ya más o menos estamos teniendo todo esto, son como si fueran todos los... en una receta, ¿no? Como si fueran todos los elementos, ya tenemos todos los elementos cocinados, entre comillas, y ahora tenemos que emplatar, ¿sí? Todas esas cosas que hemos cocinado, ahora tenemos que armar el plato, ¿sí? Entonces, a la i de omega la vamos a escribir, fíjense, a la i de omega la vamos a escribir como el producto entre f de omega por g de omega, siendo g de omega 1 sobre b más i omega, ¿sí? Y además, por ese ejemplo del video anterior, la transformada inversa de esta g de omega es esta g de t que ustedes tienen acá. Entonces, por el teorema de Borel, ¿sí? ¿Qué hacemos ahora? Bueno, a lo que tenemos acá, ahora aplicamos transformada inversa de Fourier a ambos miembros. Al espectro de la solución le aplicamos transformada inversa de Fourier a ambos miembros. Si aplicamos transformada inversa de Fourier a ambos miembros, ¿sí? Lo tenemos acá escrito. ¿Ven? La i de t, que es la solución que yo estoy buscando, es la función solución de la ecuación diferencial, la i de t es igual a la transformada inversa de Fourier de la i de omega, ¿sí? Es decir, es igual a la transformada inversa de Fourier de f de omega por g de omega, de f de omega por g de omega, ¿sí? Y esto, lo que tenemos acá justamente, es lo que establece el teorema de Borel. Y acá me dicen lo que tengo que hacer. Fíjense, la transformada inversa del producto entre f de omega por g de omega es el producto de convolución entre f de t y g de t, que es lo que aparece acá. Entonces, aplicando transformada de Fourier inversa a ambos miembros, la i de t va a ser la transformada inversa de Fourier de la i de omega, es decir, la transformada inversa de Fourier a este cociente lo escribimos como un producto entre f de omega por g de omega, siendo g de omega este que tenemos acá. Y ahora, por el teorema de Borel, la transformada inversa de Fourier de f de omega por g de omega es igual al producto de convolución entre f de t y g de t. ¿Y f de t quién es? F de t es la transformada inversa de Fourier de f de omega y g de t es la transformada inversa de Fourier de g de omega, que acá ya lo hallamos en el paso anterior, ¿ven? La g de t ya la tenemos, ¿sí? La g de t ya la tenemos. Bueno, entonces ahora tenemos que calcular este producto de convolución, porque la f de t también ya la tenemos. La f de t es lo que tenemos acá arriba. ¿Qué significa entonces? Que ahora lo que resta es calcular el producto de convolución entre estas dos funciones. Es decir, lo que resta es calcular el producto de convolución entre f de t, que sería este pulso, con g de t, que sería esta exponencial decreciente. ¿Sí? Eso es lo que resta calcular. Y ahí vamos a tener la solución, i de t de la ecuación diferencial original. Entonces, manos a la obra. Tenemos que calcular el producto de convolución entre f de t y g de t. Para eso vamos a la definición. Vamos a la definición de producto de convolución. Acá la tenemos, la definición. Esta es la definición que vamos a aplicar. Entonces, el producto de convolución entre f de t y g de t es igual a la integral entre menos infinito y más infinito de f de u por g de t menos u diferencial u, que es lo que dice la definición, ¿eh? Es lo que dice la definición. Ahora bien, miremos un poquito. Fíjense que la g de t es nula para t menor que 0. Para los t menor que 0, la g de t es nula. Y la f de t también, porque si ustedes miran cómo está definida, fíjense que la f de t valía 1 entre 0 y t vale 1, que es el pulso. Fuera del intervalo, la función f de t vale 0, es decir que del 0 hacia la izquierda, para los t negativos, la función f de t también es nula. Entonces, si f de t es nula para los t menores que 0 y g de t es nula para los t menores que 0, ¿sí? Por la propiedad 3, esta integral entre menos infinito y más infinito, que era la definición del producto de convolución, se termina transformando en esta otra más sencilla, en esta integral definida más sencilla, ¿sí?
se termina transformando en la integral entre 0 y t, fíjense, la integral entre 0 y t, de f de u, por g de t menos u, diferencial u. ¿Y quién es g de t menos u? Y bueno, si g de t es e a la menos b por t para t mayores que 0 y 0 para los t menores que 0, obviamente que voy a trabajar con la rama de arriba, porque ahora estoy trabajando para las t positivas. Entonces, g de t menos u, voy acá arriba, g de t menos u, que sería e a la menos b por t menos u, que es lo que está escrito acá, ¿ven? E a la menos b por t menos u. Esto sería nuestra g de t menos u, que sale de la primera rama. Diferencial u. Entonces, el producto de convolución entre f y g, que era una integral impropia, se nos transformó en una integral definida entre 0 y t. Obviamente con t mayor que 0, ¿no? La t chica es positiva, ¿sí? Bien. Pero así no lo puedo dejar, porque yo tengo que calcular la integral, ¿sí? Pero acá pueden suceder dos cosas a tener en cuenta, porque va a depender de cómo sea la f de u. La f de u sería la f de t, ¿no? La f de u sería la f de t. Va a depender de cómo sea, o cómo es, mejor dicho, de cómo es la f de u. Entonces, ¿acá qué podemos hacer? Bueno, acá podemos, el menos b podemos distribuir, ¿sí? Y como esta integral es respecto de u, e a la menos b por t, es una constante respecto de u. Por lo tanto, sale de la integral. Y acá lo tenemos, ¿ven? E a la menos b por t, por la integral entre 0 y t de f de u, por e a la bu. Porque acá menos b por menos u, eso es bu. ¿Sí? Esto salió de la integral porque como la integral es respecto de u, esto es una constante. Me quedó más chiquita la integral. Y ahora miremos acá una cosa. Van a ver que no es para nada complicado. Como nuestra f de u, acá donde hay una t, reemplácenla por u. F de u va a ser igual a 1 si u está entre 0 y t grande. Y va a ser 0 ahí afuera. Pero me importa más lo de arriba. F de u va a ser igual a 1 si u pertenece al intervalo 0t grande. Bueno, acá hay dos situaciones. ¿Cuál es la situación? Que la t chica, el límite superior de la integral, la t chica, me caiga dentro del intervalo 0t, es decir, que la t chica, acá lo estoy escribiendo, que la t chica sea menor o igual que la t grande, o la otra posibilidad es que la t chica sea mayor o igual que la t grande. Acá hay dos posibilidades. Que el límite superior de esta integral, la t chica, sea menor o igual que la t grande o mayor o igual que la t grande. Vamos con el primer caso. Si la t chica, en este caso vamos con, si la t chica es menor o igual que la t grande, si el límite superior de la integral, si la t chica es menor o igual que la t grande, pensemos un poquito. La t chica es menor o igual que la t grande. Por lo tanto, estoy dentro del pulso, porque acuérdense que la función f de u vale 0 hasta 0. De 0 a t grande, vale 1. Y de t grande hacia el más infinito vuelve a valer 0. Si el límite superior de la integral, la t chica, está entre 0 y la t grande, si la t chica es más chica, es decir, si la t chica está a la izquierda de la t grande, la integral, fíjense acá, la f de u ¿cuánto vale? Lo que estoy diciendo, a ver si lo podemos... lo que yo estoy diciendo es, en el primer caso, fíjense, ustedes tienen... Esta es la f de u. 0. Y esto vale t. Y esto vale 1. ¿Sí? Esta sería la gráfica. Yo lo que estoy diciendo es, por ejemplo, en el primer caso, ¿sí? ¿Cuánto vale FU si la t chica es menor que t? Supongamos que esté por acá. Fíjense una cosa. Si yo hago la integral, fíjense, si yo hago la integral entre 0 y t chica es más chica que t grande, la f de u entre 0 y t chica, ¿cuánto vale? Vale 1, justamente. La f de u vale 1.
Por lo tanto, me quedaría la integral entre 0 y t de la exponencial e a la bu diferencial u, que es lo que está escrito acá arriba, ¿ven? Para t chica menor o igual que t grande, porque si t chica vale t grande, estamos en la misma. Si t chica justo es igual a t grande, la f de u sigue valiendo 1, por eso dice menor o igual. Entonces, cuando el límite superior de esta integral, la t chica, es menor o igual que la t grande, la f de u vale 1. Esto vale 1 y nos quedó que esta integral es igual a e a la menos b por t por la integral entre 0 y t de e a la bu diferencial u. Acá calculamos la integral, que es muy fácil. La integral de e a la bu es e a la bu sobre b. Aplicando Barrow y multiplicándola por e a la menos b por t, les termina quedando esta expresión. 1 menos e a la menos b por t sobre b. Es decir, que me termina dando como solución de la ecuación diferencial, me termina dando esta función. 1 menos e elevado a la menos b por t, todo dividido b, cuando la t chica es menor o igual que la t grande. ¿Está? Pero ¿qué pasa si ahora, ¿sí? Esto sería, en este caso sería cuando t es menor o igual, ¿sí? Menor o igual que t grande. ¿Sí? Y ahora lo muestro en el otro caso, cuando t chica es mayor o igual que t grande. Lo voy a dibujar acá abajo. ¿Sí? Vale 1. Esto es t grande y esto vale 1. ¿Sí? No lo alcanzan a ver por el... No lo van a alcanzar a ver por cómo está dispuesta la cámara. Lo dibujo acá. Como para que acá lo vean. Ahí lo van a ver. Acá lo voy a marcar con otro color. Bueno, acá esto fue cuando t era menor o igual que t grande. Ahora acá estamos cuando t es mayor o igual que t grande. Ahora, imagínense que el t está por acá. ¿Ven? El t chico es mayor que el t grande, está a la derecha. Entonces, vamos de vuelta acá a la integral. Tenemos la integral entre 0 y t de f de u por e a la bu diferencial u. Pero ahora mi t chica, el límite superior de la integral, la t chica, es mayor que la t grande. Entonces, f de u, miremos acá f de u. Fíjense que si la t chica está a la derecha de la t grande, mi f de u, de 0 a t grande, la f de u, de 0 a t grande vale 1. ¿Sí? De 0 a t grande vale 1. Y de t grande a t chica, este pedacito, de t grande a t chica, la f de u, ¿cuánto vale? 0. Es decir, que la integral entre 0 y t chica, ahora, la integral entre 0 y t chica, para este caso, se me desdobla en dos integrales. Se me desdobla en la integral entre 0 y t grande, donde la f de u entre 0 y t grande va a valer 1, más la integral entre t grande y t chica, pero resulta que entre la integral entre t grande y t chica de f de u, la f de u ahora en ese intervalo vale 0. Así que en definitiva, esta integral, la integral entre 0 y t chica de f de u por e a la bu diferencial u, cuando la t chica es mayor o igual que la t grande, se me termina convirtiendo en la integral entre 0 y t grande, y f de u vale 1. Y es la integral que ustedes tienen acá, ¿ven? Sería e a la menos b por t por la integral entre 0 y t grande de e a la bu diferencial u, porque ahí la función f de u vale 1. ¿Sí? Entre 0 y t grande, la f de u vale 1. Me quedó esta otra integral. Luego, acá aplicamos, como en el caso de arriba, aplicamos Barrow, ¿sí? ¿Sí?
calculamos la primitiva, obviamente, aplicamos Barrow y el resultado lo multiplicamos por e a la menos b por t. Y les termina quedando este resultado. Un cociente donde en el numerador dice e elevado a la menos b por t chica menos t grande menos e a la menos b por t todo dividido b. Repito, es un cociente donde en el numerador dice e elevado a la menos b por, entre paréntesis, t chica menos t grande, luego menos e a la menos b por t todo dividido b. Por lo tanto, y en definitiva, al haber aplicado transformada inversa y al haber aplicado el producto de convolución, la I de t, que es la solución de la ecuación diferencial original, ¿sí? La I de t, que es la solución de la ecuación diferencial original, se me desdobla en dos casos. Cuando la t chica es menor o igual que la t grande, la solución I de t de la ecuación diferencial adopta esta forma: 1 menos e a la menos b por t todo dividido b. Y cuando la t chica es mayor o igual que la t grande, ¿sí? Recuerden que la t grande era el ancho del pulso de la f de t, era el ancho del pulso de la f de t. Cuando la t chica es mayor o igual que la t grande, la solución I de t de la ecuación diferencial adopta esta otra forma: e elevado a la menos b por t chica menos t grande menos e elevado a la menos b por t todo dividido b. Y una cosita más, acá ustedes estarán diciendo, pero fíjense que en los dos puso menor, acá puso menor o igual y acá puso mayor o igual. ¿Qué pasa justo cuando t chica es igual a t grande? Porque entonces uno dirá, pero ¿cuál tomo? ¿La de arriba o la de abajo? Justo cuando t chica es igual a t grande. Cualquiera de las dos. ¿Por qué? Porque me dan lo mismo. Porque me dan lo mismo. Fíjense que en el caso de arriba, cuando t chica es igual a t grande, reemplacen acá, les queda 1 menos e a la menos b por t grande sobre b. Cuando t chica es igual a t grande. Y vamos a la de abajo y reemplacen a donde dice t chica, reemplácenla por la t grande. Acá que dice t chica menos t grande, si yo acá reemplazo la t chica por t grande, me queda t grande menos t grande. Y eso vale 0. 0 por menos b, 0. E a la 0, 1. ¿Qué me quedaría? Me quedaría 1 menos e a la menos b por t grande sobre b. Igual que en el caso de arriba, ¿ven? Igual que en el caso de arriba. Así que cuando la t chica es igual a la t grande, ambas soluciones coinciden. Cuando la t chica es menor que la t grande, la solución de la ecuación diferencial I de t adopta esta forma. Y cuando la t chica es mayor, ¿sí?, que la t grande, la solución de la ecuación diferencial, la I de t, adopta esta otra forma. Y ahí entonces, damas y caballeros, tenemos resuelta la ecuación diferencial. Hemos encontrado la solución de esta ecuación diferencial ordinaria a coeficientes constantes, ¿sí?, lineal de orden 1, ¿sí? Es una ecuación diferencial, bueno, por eso, ¿sí?, tenemos que es de orden 1 y lineal. Lineal significa que es el grado, porque la derivada más alta está elevada a la 1. Eso sería el grado, por eso lo de lineal. Y de orden 1 porque aparece la derivada primera, ¿sí? Bueno, entonces, acá lo que hemos aplicado es la transformada de Fourier de la derivada, en este caso la derivada primera, ¿sí? Por lo general, en las aplicaciones, en las ecuaciones diferenciales ordinarias, van a aparecer ecuaciones de orden 1, de orden 2. Pueden aparecer ecuaciones, obviamente, de órdenes mayores, pero por lo general siempre van a ser de orden 1, de orden 2, ¿sí? Por ahí en alguna resolución de una ecuación diferencial, utilizando ecuaciones diferenciales para problemas de estabilidad, por ejemplo, para ingeniería civil, pueden aparecer ecuaciones de orden 4, ¿sí? Pero ya después, órdenes más altos, es muy raro, en aplicaciones en ingeniería me refiero, ¿sí? Por ahí en otras ramas del conocimiento, pero en ingeniería es muy raro que aparezcan ecuaciones diferenciales ordinarias de órdenes más altas que 4, ¿sí? Se me está ocurriendo a mí ahora, ¿no? Porque a la hora de resolver un circuito RLC, pueden ser ecuaciones diferenciales de orden 1 o de orden 2, ¿sí? O para sistemas mecánicos también, de orden 1 o de orden 2, como decíamos, para estabilidad, por ejemplo, de vigas empotradas o de flexión de una viga, o problemas que tienen que ver con ingeniería civil de orden 4, ¿sí? En química también pueden aparecer hasta de orden 2, ¿sí? No van a ser muy altos los órdenes, así que no le van a quedar cosas muy feas, quiero decir,
a la hora de utilizar la transformada de Fourier, ¿sí? A la hora de usar la transformada de Fourier. Pero bueno, como vamos a ver, uno utiliza más la transformada de Laplace. ¿Por qué? Porque la transformada de Fourier tiene sus deficiencias, ¿sí? La transformada de Fourier tiene sus deficiencias, porque fíjese que tienen que ser, para uno poder aplicar la transformada de Fourier, ¿sí? A las funciones que yo le estoy aplicando, en este caso la f de t, ¿sí? Tienen que ser obviamente transformable Fourier. Y lamentablemente funciones muy elementales o elementales directamente, saquémosles el muy, funciones elementales, como por ejemplo la función escalón unitario o h de Heaviside o u de Heaviside como se la conoce, o funciones sencillas como un seno de t, coseno de t, ¿sí? Lamentablemente no son integrables Fourier. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una ecuación diferencial de este tipo igualada, por ejemplo, igualada a un seno de t, por ejemplo, o a un escalón unitario, por ejemplo? Ahí estamos en un problema. Por eso que vamos a usar la transformada de Laplace. La transformada de Laplace justamente va a venir a solucionarnos esa dificultad, ¿sí? La transformada de Laplace va a ser una herramienta, si se quiere, para a la hora de resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, una herramienta mucho mejor, mucho más práctica, ¿sí? Y además me va a permitir poder resolver infinidades de problemas que la transformada de Fourier lamentablemente no me resuelve, cosa que con Laplace eso sí lo vamos a poder hacer. Pero bueno, eso va a ser el próximo tema. Ya más o menos con esto damos por finalizado. Como siempre digo, esto es una síntesis. Estos temas o estos ejercicios o ejemplos son una idea, como para tener nosotros, ¿no?, el concepto de lo que es el análisis de Fourier, lo que son las series de Fourier, lo que son las integrales de Fourier, lo que son las transformadas de Fourier, en dónde podemos encontrar la transformada de Fourier, cómo la podemos utilizar mínimamente, ¿sí? Obviamente que todo esto se complementa con la teoría, se complementa con los apuntes, se complementa con los textos que ustedes ya tienen, ¿sí? Y como siempre digo, y el que no, me lo puede solicitar, ¿sí? Que yo con gusto se los mando. Pero como decíamos, esto es una síntesis de lo que es una clase normal, obviamente, ¿no? Es una síntesis de lo que es una clase normal, pero que yo lo que busco con esto es mínimamente que ustedes conozcan la herramienta y que la puedan utilizar, que la sepan utilizar y utilizarla bien, ¿no? Obviamente. Así que, bueno, con esto damos por finalizada la parte de la transformada de Fourier. Como digo, siempre digo, hay mucho más para poder hablar sobre la transformada de Fourier. También podemos hablar de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, que también es un tema muy interesante, muy lindo, ¿sí? Pero bueno, no lo vamos a hacer acá en este video. Así que damos por finalizado esta parte. Espero que mínimamente se haya entendido. Y como siempre digo, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, por correo me la pueden hacer, que obviamente en la medida de lo posible se las voy a evacuar. Nos estamos viendo entonces en los próximos videos y en los próximos temas. Así que les mando un saludo y bueno, nos estamos viendo pronto. Hasta luego.